Fue una tradición en el tranquilo pueblo de St. Mary, un pequeño rincón de Inglaterra donde el acontecimiento más escandaloso solía ser alguna que otra discusión por un objeto extraviado, una valla o una maceta volcada. Pero ese año, cuando empezó a nevar suavemente desde el cielo gris, había una corriente subterránea de tensión que Miss Marple no podía ubicar con exactitud. Mientras se dirigía al salón parroquial, donde se celebraría la venta, los rostros familiares de los aldeanos la saludaron. La señora Ensave estaba arreglando sus viejas baratijas con una práctica sonrisa, sus ojos moviéndose rápidamente a su alrededor, como si buscara a alguien. El señor Turner, el jefe de correos, transportaba cajas de libros antiguos hacia la esquina, pero lo hacía con más fuerza de la necesaria, su mandíbula apretada en una línea tensa. Y allí estaba la joven pareja, Emma y James Hagwood, de pie junto a la ponchera. Sus manos se rozaron apenas un instante, pero la señorita Marple notó brevemente una vacilación, un sutil momento de inquietud. La escena parecía ordinaria. El habitual espíritu navideño llenaba el aire con charlas y risas. Los niños corrían entre las mesas, buscando con entusiasmo una ganga en un juguete o en un libro antiguo. El olor a vino caliente y pan recién horneado flotaba por el pasillo, contribuyendo al encanto festivo de la reunión. La señorita Marple estaba sentada en una mesita junto a la ventana, observando cómo se desarrollaba todo. Era una observadora, por supuesto, lo que mejor sabía hacer. Mientras los aldeanos se movían a su alrededor, ella escuchaba más de lo que hablaba, fijándose siempre en las pequeñas cosas, esos momentos fugaces que otros pasaban por alto. Fue la forma en que la señora Ensave sonreía sin que la sonrisa llegara del todo a sus ojos, o la manera en que el señor Turner no dejaba de mirar hacia la salida, como si esperara a alguien. Fue también el extraño silencio entre Emma y James, que de otro modo habrían sido la imagen de una pareja feliz, y la forma en que la joven Anna, la hija del vicario, no dejaba de mirar el viejo reloj de pie en la esquina, con una expresión ilegible. El aire parecía vibrar con una tensión apenas contenida, una anticipación que nadie se atrevía a expresar. En medio del ambiente festivo, había una inquietud silenciosa, y aunque nadie había dicho todavía nada, la señorita Marple lo sabía. Como siempre lo sabía, algo andaba mal. No tenía idea de qué era, claro, pero podía sentirlo en la forma en que la nieve se acumulaba afuera, en cómo las conversaciones derivaban como el viento, cambiando sutilmente de dirección. La señorita Marple tomó un sorbo de su té, sus ojos recorriendo la habitación, su mente aguda, acostumbrada a los matices del alma humana, ya reunía los fragmentos de aquella reunión aparentemente trivial. La tensión en la sala era palpable, estaba a punto de estallar. Entonces, justo cuando el reloj dio la hora, hubo una conmoción repentina cerca de la entrada. La señora Ensave jadeó, y su mano voló hacia su boca al entrar una figura familiar. Era Victor Pembroke, el historiador local y hombre de muchos secretos. Su presencia en la venta fue inesperada, y alteró de inmediato la atmósfera. Sus ojos penetrantes recorrieron la habitación. Su boca se tensó en una línea severa mientras se acercaba a la mesa donde se encontraba la señorita Marple. «Ah, señorita Marple», la saludó con voz firme y enérgica. «No pensé que la encontraría aquí hoy». Ella sonrió dulcemente, pero sus ojos eran agudos. «No hace falta invitación para una reunión del pueblo, señor Pembroke. ¿Cómo ha estado?» Antes de que él pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde el otro lado de la habitación, seguido de un grito de sorpresa. Todas las cabezas se volvieron hacia el sonido, y la señorita Marple se puso de pie, con las manos firmes sobre el respaldo de su silla. No fue el ruido de algo que simplemente se hubiera caído, era algo más pesado, más deliberado. Cuando la señorita Marple giró su mirada hacia la fuente, vio la causa, allí, junto a la mesa del fondo, donde una pila de libros antiguos había sido cuidadosamente ordenada, yacía un cuerpo. La sala quedó en un silencio atónito. Era la señora Helena Price, una cliente habitual de tales reuniones, aunque rara vez notada por nadie excepto por los más observadores. Ahora yacía desplomada en el suelo, una taza de porcelana fina hecha añicos a su lado, los restos del té caliente manchando la alfombra. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos como si hubiera intentado hablar. Pero lo más inquietante era el profundo corte en su cuello, una herida que no podía haber sido creada por mera casualidad.
A la señorita Marple se le aceleró el corazón. No fue un accidente. Fue un asesinato. Los aldeanos se quedaron helados. Por un instante pareció que el tiempo se detenía. El espíritu navideño había desaparecido, reemplazado por una sensación espesa y sofocante de pavor. La gente se reunió alrededor del cuerpo, murmurando, pero estaba claro que nadie comprendía realmente lo que había sucedido. Entonces los ojos de la señorita Marple se posaron en el reloj una vez más, y lo supo. Las piezas ya comenzaban a encajar, aunque aún quedaba mucho por descubrir. Un evento aparentemente ordinario acababa de transformarse en algo mucho más oscuro. Algunos jadeaban horrorizados, otros simplemente miraban paralizados, incapaces de comprender lo que veían. El ambiente festivo, cuidadosamente cultivado apenas unos instantes antes, se había hecho añicos por completo. La señorita Marple, de pie a cierta distancia de la multitud, observaba todo con precisión silenciosa. La policía llegaría pronto, por supuesto, pero mientras tanto, los aldeanos ya comenzaban a comportarse como siempre lo hacían en momentos de crisis, susurrando, especulando y sacando conclusiones precipitadas basadas en pruebas superficiales. «Debió tropezar», exclamó la señora Ensaf, con una voz demasiado alta para alguien que intentaba mantener la calma. «Quiero decir, no hay razón alguna para que ella». Se detuvo, inquieta, con la mirada perdida, acercándose al cuerpo en el suelo. «Debe haberse caído», repitió, como si repetirlo pudiera convertirlo en verdad. La señorita Marple negó levemente con la cabeza. La señora Ensab nunca había sido una mujer de sutilezas, y era evidente que su instinto era encubrir cualquier pregunta real con una explicación inverosímil. «¿Caído?», repitió el señor Turner, el jefe de correos, con su voz grave y profunda que resonó en el silencio. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaron del cuerpo. «Eso no parece probable, ¿verdad?». «No con eso», dijo, señalando vagamente la mancha de sangre que se extendía por la alfombra. «No, esto no fue un accidente». Los demás cayeron en un silencio tenso e incómodo mientras observaban el cuerpo de la señora Price. En verdad, la señorita Marple podía ver que la herida en su cuello no era consistente con ningún tipo de accidente. Era deliberada, limpia, el tipo de lesión que sugería que alguien sabía exactamente lo que hacía. Estaba a punto de acercarse cuando el sonido de la puerta principal abriéndose la interrumpió. El joven agente Berry entró apresuradamente, con su cuaderno y bolígrafo en mano. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y preocupación, aunque sus ojos, muy abiertos, delataban su inexperiencia. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz ligeramente temblorosa. Los aldeanos, desesperados por obtener respuestas, se volvieron hacia él. La señora Ensaf fue la primera en hablar, sus palabras brotando atropelladamente. «Es Elena Price. Está muerta». «No tan alto, señora Ensaf», interrumpió el agente Berry, intentando mantener el orden. Miró a su alrededor, y su mirada se detuvo brevemente en la señorita Marple, la única en la sala que no se había dejado arrastrar por el frenesí. «Señorita Marple, ¿qué cree que sucedió?». Ella lo observó unos segundos antes de responder con calma. «Creo, agente, que estamos tratando con algo mucho más serio que un simple accidente», dijo con voz mesurada. «Esa herida en su cuello», asintió hacia el cuerpo, «no es el resultado de una caída. Fue infligida cuidadosamente». El joven agente tragó saliva, nervioso, pero asintió. «Claro, ya veo. Bueno, debo asegurar la zona y solicitar refuerzos. Nadie se va hasta que llegue el inspector». La multitud comenzó a dispersarse con cierta reticencia, algunos regresando a sus puestos, otros apiñados en pequeños grupos cerca del ponche. Las conversaciones se reanudaron, pero eran más apagadas, como si todos intentaran aferrarse a los vestigios de normalidad frente a aquel suceso escalofriante. La señorita Marple permaneció junto a la ventana, observando a los aldeanos moverse por el pasillo. Sus ojos siguieron al grupo reunido junto a la entrada, donde el vicario y su esposa susurraban con urgencia silenciosa. Era extraño. El vicario, un hombre usualmente sereno, parecía agitado. Sus labios estaban apretados y su mirada se desviaba incómodamente hacia el cuerpo, mientras su esposa, visiblemente pálida, se aferraba al brazo de su marido para sostenerse.
Miss Marple sabía que no era miedo al crimen lo que los inquietaba. Había algo más en sus expresiones, algo que solo ella podía ver, una sutil tensión entre ambos, como si compartieran un secreto. Un leve murmullo recorrió la habitación, llamando su atención hacia los Hagwood, de pie cerca de la esquina. La mano de Emma se aferraba con fuerza al brazo de James, sus ojos muy abiertos y llenos de miedo, mientras se la sentía a algo que ella decía, aunque su mirada parpadeaba nerviosa hacia la puerta, como si esperara a alguien. «Creen que están esperando a alguien», pensó Miss Marple en silencio. Era inusual ver a una pareja tan joven tan nerviosa, especialmente rodeada de amigos y vecinos. Tendría que prestarles atención más tarde. El agente Berry, visiblemente inquieto, volvió a mirar a la señorita Marple. «¿Cree que fue alguien de aquí? ¿Uno de los aldeanos?» «Yo no me apresuraría a hacer suposiciones», respondió ella serenamente, observando sus movimientos nerviosos. «Por ahora, observe a todos y preste atención a sus reacciones. Revelarán más de lo que usted podría imaginar». El agente asintió, aunque su incomodidad era palpable. Mientras la policía realizaba sus tareas iniciales de investigación, la señorita Marple se recostó ligeramente en su silla, sus ojos recorriendo la habitación una vez más. Notó cómo algunas personas evitaban mirar el cuerpo por completo, mientras otras se demoraban demasiado, fascinadas por el horror. Unos pocos intercambiaron miradas rápidas, silenciosas, que ella no olvidaría. Pero fue la señora Ensav, de vuelta en su mesa, quien volvió a captar su atención. La mujer jugaba nerviosamente con una pulsera, sus manos temblando ligeramente mientras lo hacía. La señorita Marple sonrió para sí misma. La señora Ensav siempre había sido del tipo que revela demasiado con sus gestos. «Curiosa», la anciana murmuró por lo bajo. Fue una acción mínima, pero significativa. La señora Ensav, tan rápida para descartar el asesinato, ahora adoptaba una postura defensiva, sus ojos moviéndose con creciente inquietud. Parecía que el pueblo ya estaba reaccionando al crimen de la manera habitual, cambiando, adaptándose, escondiéndose. Y en algún punto de todo esto, la señorita Marple sabía que la verdad saldría a la luz. Las preguntas comenzaban a formularse y los hilos de sospecha ya estaban presentes. Todo comenzaba a desmoronarse. Los aldeanos, habiendo sido despedidos por el agente Berry, ahora se agrupaban en pequeños grupos, sus susurros llenando los rincones del salón. Sin embargo, la señorita Marple permaneció sentada junto a la ventana, su mirada fija y calculadora. La señora Ensav, a pesar de su estallido inicial, se había retirado al extremo opuesto, en un rincón de la habitación, hablando en voz baja con algunos de los aldeanos más ancianos. Sus rostros estaban tensos, cada uno con una expresión de incredulidad, aunque no necesariamente de tristeza. Había algo más en sus ojos, algo más oscuro, más calculador. La mente de la señorita Marple ya estaba reconstruyendo todo. El agente, mientras tanto, tanteaba el terreno con su cuaderno, intentando anotar todo lo que había visto. La policía aún no había llegado y él hacía todo lo posible por mantener el orden, pero para la señorita Marple estaba claro que estaba metido en un lío. Sus acciones eran apresuradas, sus ojos se movían nerviosamente del cuerpo a los aldeanos. La señorita Marple no pudo evitar observar los detalles sutiles, la forma en que sus dedos golpeaban la página, delatando su incertidumbre, o cómo sus ojos se dirigían hacia el reloj, como si esperara algo, o a alguien. El vicario y su esposa habían salido de la habitación hacía un rato, su ausencia tan notable como su inquietud anterior. La señorita Marple ya había notado sus molestias, pero ahora no había señales de ellos. Nadie lo mencionó, pero los instintos de la señorita Marple le decían que había algo más en la extraña actitud del vicario. Era hora de empezar a hacer preguntas, con cuidado, por supuesto. Se puso de pie y lentamente se dirigió hacia el pequeño grupo reunido alrededor de la señora Ensav, que levantó la vista justo cuando la señorita Marple se acercó. «Señorita Marple», dijo la señora Ensav con voz temblorosa, pero su sonrisa seguía siendo ensayada, aunque tensa. «Estoy segura de que esto es un simple y terrible malentendido, un horrible accidente. Pobre Eleanor, ella no merecía esto. Nunca pensé. Bueno, ya sabes cómo es esto». La señorita Marple la estudió detenidamente. La señora Ensav hablaba en círculos, y aunque sus palabras estaban destinadas a tranquilizar,
Sonaban demasiado rápidas, demasiado nerviosas para ser convincentes. Estoy segura de que es una terrible tragedia, respondió la señorita Marple con voz tranquila, pero los accidentes rara vez dejan señales tan obvias. Una caída no causaría tal herida, ¿verdad? Los ojos de la señora Ensaf se abalanzaron hacia el cuerpo. Por un breve instante, la señorita Marple vio algo fugaz detrás de ellos. Culpa, tal vez, o algo más profundo, una emoción más inquietante, pero desapareció antes de que nadie más la notara. La señora Ensaf se aclaró la garganta y se ajustó las gafas, un hábito nervioso que la señorita Marple había observado durante mucho tiempo. Tiene usted toda la razón, señorita Marple, dijo con una risa temblorosa. Yo, debo haberme equivocado. Pero ya sabe, en el pueblo todos se conocen, y simplemente no tiene sentido. Nadie haría daño a la pobre Eleanor. Siempre ha sido tan callada, tan inofensiva. La señorita Marple asintió, observándola con cuidado. ¿Inofensiva?, repitió, como poniendo a prueba la palabra. Y, aún así, debemos preguntarnos, ¿por qué estaba aquí estos días? ¿Qué estaba haciendo realmente? La señora Ensaf abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por una voz a sus espaldas. Terrible asunto, ¿verdad?, dijo una voz grave. Miss Marple se volvió para ver a Víctor Pembroke, el historiador, de pie detrás de ellas. Su rostro, tan tranquilo como siempre, pero sus ojos lo delataban, el más leve atisbo de preocupación. Sí, dijo la señorita Marple lentamente. Lo es. Pero, ¿qué le trae por aquí, señor Pembroke? No esperaba verle en una reunión social como esta. Pembroke arqueó una ceja, su sonrisa un poco demasiado medida. Vine a comprar algunas cosillas para mi colección, dijo con naturalidad. No tenía idea de que me encontraría atrapado en un asunto tan terrible. Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia la señora Ensaf, y la señorita Marple notó cómo parecía medir cuidadosamente sus palabras. Al fin y al cabo, era un hombre que sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Lo había visto en el pueblo durante años, siempre presente, pero nunca demasiado obvio, siempre al acecho, justo al borde de cada conversación. En efecto, respondió la señorita Marple con tono ligero, pero con ojos penetrantes, parece que cada reunión tiene sus sorpresas. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿cuánto de nosotros realmente se conocen? La señora Ensaf, por ejemplo, puede pensar que conoce los asuntos de todos en el pueblo, pero incluso ella debe de estar sorprendida por lo que ha ocurrido aquí hoy. La señora Ensaf jugueteaba nerviosamente con su pulsera. De nuevo, su mirada evitaba la de la señorita Marple. No sé a qué se refiere, señorita Marple, murmuró en voz baja. Estoy segura de que esto es simplemente un malentendido. Víctor Pembroke miró entre ambas, y sus labios se curvaron en lo que casi podría llamarse una sonrisa burlona. Ah, pero ese es el quid de los pueblos pequeños, ¿verdad? Todos saben de la vida de los demás, pero nadie conoce toda la verdad. Todos son solo susurros y medias verdades. La señorita Marple le devolvió una sonrisa igual de educada, pero mucho más directa. Tal vez, señor Pembroke, pero a veces el susurro más leve guarda la clave de una historia mucho más amplia. Los ojos de Pembroke se entrecerraron levemente, y asintió con un gesto seco, aunque no volvió a hablar. En cambio, se dio la vuelta y se marchó, dejando a la señorita Marple reflexionando sobre sus palabras. Cuando la habitación comenzó a quedarse en silencio de nuevo, la mente de la señorita Marple ya estaba trabajando. Los aldeanos seguían un patrón de comportamiento. Algo estaban intentando esconder, algo que les daba demasiado miedo reconocer. La señora Ensaf estaba demasiado nerviosa para ser inocente. Y Pembroke, bueno, él siempre tenía tendencia a hablar en acertijos, pero su comentario sobre los susurros era demasiado intencionado como para ignorarlo. Y había algo más, un detalle que la señorita Marple aún no había expresado, pero que ya comenzaba a hacerse más evidente. Mientras miraba hacia la puerta, sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito inesperado desde el otro lado de la habitación. «Vi algo», gritó alguien. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia la voz. Era Emma Hagwood, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Vi a alguien irse hace un momento, antes del accidente», dijo, temblando.
Iban con mucha prisa. No pude ver bien su cara, pero vestían de negro. El corazón de la señorita Marple se aceleró. Otra pieza comenzaba a encajar. Su rostro, pálido y crispado por la tensión, era ahora el centro de todas las miradas. La gente se movía con torpeza, sin saber qué pensar. Una sombra se cernía sobre la alegre reunión navideña, e incluso los niños, que habían estado jugando entre las mesas, ahora estaban inmóviles, con los ojos muy abiertos y confundidos. Yo no quería interrumpir, tartamudeó Emma, con las manos temblando ligeramente, pero cuando ocurrió el accidente, vi a alguien marcharse. Vestía ropa oscura. No sé quién era, pero tenía tanta prisa. Se aferró al brazo de James como si buscara consuelo, pero él apenas parecía notarlo, su mirada fija en el suelo. La señorita Marple los observó atentamente. La reacción de James, o la falta de ella, le resultó extraña. La mayoría de los maridos habrían ofrecido una palabra de consuelo o un gesto protector, pero James miraba al suelo, con la mandíbula tensa, como si reprimiera algo. Emma, por otro lado, parecía genuinamente conmocionada, pero la señorita Marple vio un destello de algo más detrás de sus ojos, algo no del todo claro. Bueno, eso es curioso, dijo el agente Berry, rompiendo finalmente el silencio. ¿Alguien más vio algo parecido? La habitación se llenó de murmullos, pero nadie más habló. La señorita Marple divisó el rostro de la señora Ensav, una máscara de preocupación y reflexión, pero, de nuevo, había algo detrás de su expresión en lo que la señorita Marple no confiaba. Notó cómo la mujer se movía sutilmente, cambiando el peso de un pie a otro, como si se preparara para excusarse o distanciarse de la sospecha que ahora reinaba en el ambiente. Tal vez deberíamos empezar por cuestionar a la pareja, sugirió en voz baja la señorita Marple, casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que el agente la oyera. Estaban bastante cerca del cuerpo cuando se descubrió. El agente Berry miró entre Emma y James, su inquietud aún evidente. Es un buen punto, señorita Marple, dijo, rascándose la nuca, pero tendré que hablar con todos antes de sacar conclusiones precipitadas. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, una voz se alzó desde un rincón de la habitación. Creo que puedo aportar algo de claridad, dijo Víctor Pembroke otra vez. Había estado de pie junto a la mesa de refrigerios, aparentemente perdido en sus pensamientos, pero ahora se dirigía hacia el centro del salón con paso medido. Su expresión era tranquila, pero la señorita Marple podía ver que las ruedas ya giraban en su mente. Tenía un don para saber cuando el aire estaba cargado de sospechas, y nunca rehuía ser el que hablara más alto. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó el agente Berry, con la voz aún temblorosa. Pembroke le dedicó una leve sonrisa. Solo que sé algunas cosas sobre la señora Price que otros tal vez no, dijo, y la habitación quedó aún más silenciosa. Todas las miradas se volvieron hacia él. La señora Price, continuó, no era solo una mujer callada, con poca o ninguna conexión con nadie aquí. Formaba parte de algo más delicado. Tenía vínculos con gente de este pueblo que no eran tan públicos. ¿Delicado?, repitió la señora Ensav, entrecerrando los ojos. Pembroke asintió gravemente, imperturbable ante la interrupción. Sí, delicado. En efecto, Eleanor había estado involucrada en algo que podría haber molestado a mucha gente si se descubría. Hay algunas cosas sobre su pasado que algunos preferirían dejar enterradas. La señorita Marple no se inmutó ante la teatralidad de Pembroke. Lo conocía desde hacía suficiente tiempo para entender que disfrutaba jugando el papel del misterioso experto, siempre dejando caer indirectas, sugiriendo que sabía más de lo que decía. ¿Y qué podrían ser esas cosas?, preguntó la señorita Marple con voz suave, pero con una mirada afilada. Los ojos de Pembroke parpadearon un instante. Hizo una breve pausa antes de responder. Pero no conozco todos los detalles, dijo finalmente. Solo sé lo suficiente como para hacer una suposición fundamentada. La señora Price era una mujer con secretos, señorita Marple. Secretos que podrían haber sido peligrosos si alguien se enteraba. ¿Cómo qué?, preguntó la señora Ensav, con la voz cortando el aire con mayor nitidez. Pembroke esbozó una leve sonrisa. Como dije, no puedo asegurarlo con certeza, pero si había un rumor de una disputa financiera. Y no olvidemos que siempre fue muy vocal,
sobre cómo la trataban en este pueblo. Muy expresiva, sin duda. La señorita Marple, siempre tan paciente, dejó que el silencio se prolongara unos segundos antes de hablar de nuevo. ¿Y qué, señor Pembroke? ¿Cree usted que eso significa en el contexto de su muerte? Eso, señorita Marple, respondió él, con una sonrisa apenas perceptible. Lo dejo en sus manos. Te toca averiguarlo, respondió. Su sonrisa se ensanchó como si acabara de entregar una obra maestra. Después de todo, tú eres quien tiene la mente para estos asuntos. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, el agente Berry volvió a hablar, su voz más autoritaria ahora, aunque todavía vacilante. Probablemente deberíamos tomar declaraciones de todos, solo para ser exhaustivos. El virrey y su esposa, por ejemplo, estuvieron entre los primeros en irse de la escena. Yo también lo he notado, respondió la señorita Marple. Su mirada seguía fija en Pembroke. El vicario ciertamente no parecía tener ningún apego particular a la señora Price. Su reacción fue interesante. Pembroke arqueó una ceja, como si la señorita Marple hubiera revelado un secreto que él mismo había estado guardando. El vicario, sí, dijo lentamente, con claridad, disfrutando del giro que había tomado la conversación. Se lo llevó. Un hombre de gran disciplina. Además, genial, tal vez. Nunca se puede estar seguro con aquellos que mantienen una postura tan rígida. Mientras el agente se dirigía hacia la esposa del vicario, la señorita Marple se tomó un momento para dar un paso atrás y observar la escena una vez más. Los aldeanos cuchicheaban entre sí, claramente conmocionados por las palabras de Pembroke. Pero la señorita Marple no estaba lista para sacar conclusiones precipitadas. Tenía un presentimiento, la sensación de que la clave de este misterio se escondía en los intercambios tácitos, los gestos, las miradas fugaces, las tensiones sutiles entre los personajes. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, pero la señorita Marple lo sabía con certeza. Alguien en esta habitación había matado a Eleanor Price, y todos tenían un motivo para ocultar la verdad. El agente Berry había tomado declaraciones de varios aldeanos, pero las respuestas no fueron más que evasivas educadas y teorías a medias. Nadie parecía tener respuestas reales, solo una abrumadora sensación de confusión. Todos estaban tan concentrados en sus propias reacciones ante la muerte de la señora Price, tan ansiosos por llenar el vacío con explicaciones, que era casi como si intentaran convencerse a sí mismos de su propia inocencia. Por supuesto, la señorita Marple lo observaba todo con su habitual tranquilidad y precisión. Aún no había revelado sus sospechas a nadie, ni al agente Berry, ni siquiera a sus amigos de confianza, pero sabía que la verdad estaba oculta a plena vista. Siempre era así. La habitación se había vaciado, a excepción de unos pocos aldeanos que aún permanecían allí, demasiado conmocionados para irse. El cuerpo de la señora Price había sido retirado, y el ambiente en el salón parroquial era tenso, cargado de una sombría expectativa. La señorita Marple, que había tomado su lugar junto a la gran ventana, continuó su silencioso estudio de la habitación. Estaba buscando algo, una pequeña cosa que pudiera haber pasado desapercibida para todos los demás. Nadie más lo había considerado lo suficientemente importante como para notarlo. Era la señora Ensab otra vez. Su comportamiento anterior se había grabado en la mente de la señorita Marple. La rapidez con la que había descartado la posibilidad de asesinato, su inquietud, las risas nerviosas. Había algo demasiado ansioso en sus intentos por controlar la narración. A medida que la habitación quedaba en silencio, la señorita Marple la observó moverse hacia una mesa donde aún estaban los artículos de la venta, dispersos, en su mayoría libros y chucherías, nada de verdadero valor. La señora Ensab se demoró junto a una pila de libros, tomó un pequeño volumen encuadernado en cuero, un diario, y lo abrió bruscamente. Sus ojos escanearon las páginas con un interés demasiado deliberado. Luego, al notar que estaba siendo observada, lo cerró de inmediato y lo devolvió a la pila. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. No había nada particularmente inusual en el libro en sí, pero la manera en que la señora Ensab lo había manejado, la aparente indiferencia seguida de la brusquedad, hablaba por sí sola. Alguien estaba intentando ocultar algo. La señorita Marple se acercó a la mesa, sus pasos lentos y deliberados. Para entonces,
La señora Ensaf se había marchado. Al llegar, la señorita Marple alcanzó a ver fugazmente las páginas del diario y lo deslizó fuera del montón. Con una rápida mirada a su alrededor, lo abrió justo en la sección que Ensaf había estado leyendo. Era un libro de contabilidad, bien conservado, sin nada especial a simple vista. Pero mientras hojeaba las páginas, una leve anotación le llamó la atención. La letra era diferente al resto, más descuidada. Pagado con prisa y en su totalidad. Eleyanena Price, 25 libras esterlinas. El nombre era inconfundible. La señora Price había pagado por algo. Una transacción. Una deuda tal vez, aunque el propósito del pago no estaba claro. Había sido escrito en el mismo libro que la señora Ensaf había inspeccionado con tanto cuidado. La señorita Marple cerró el libro con un leve chasquido. Su mente ya trabajaba, encajando las piezas con una claridad asombrosa. No era la primera vez que los problemas financieros llevaban a una tragedia, pero esto era diferente, personal. Alguien tenía un motivo que iba más allá de la simple avaricia. Guardó el libro nuevamente y se dirigió hacia la puerta, envuelta en un torbellino de pensamientos. Tenía que hablar con el agente Berry, pero no todavía. Aún había mucho que aprender. Señorita Marple, ahí está usted. La voz la sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Víctor Pembroke una vez más. Tenía una habilidad asombrosa para aparecer cuando menos se lo esperaba. La señorita Marple no estaba segura de si él la seguía o si simplemente se sentía atraído por el aire de misterio que siempre la rodeaba. Señor Pembroke, dijo con su habitual calma, aunque su voz tenía un matiz cortante. ¿Puedo ayudarle en algo? Pembroke le dedicó una de sus enigmáticas sonrisas, de esas que siempre hacían que la señorita Marple se preguntara cuánto sabía realmente. Tenía la esperanza de verla antes de que se fuera. Creo que tengo información que podría interesarle. Oh, respondió la señorita Marple, alzando una ceja. ¿Qué tipo de información? La sonrisa de Pembroke se desvaneció. Por un momento, la señorita Marple vio algo más detrás de sus ojos, una sombra, una cautela. Se trata del pasado de la señora Price, dijo, bajando el tono. Tengo la sensación de que no era una simple viuda. Tenía vínculos con alguien que podría no estar muy contento con su muerte. La señorita Marple lo observó atentamente, su mente girando. Era la primera vez que él mencionaba abiertamente una conexión entre la señora Price y otra persona. Lo había insinuado antes, pero ahora estaba revelando algo más, algo importante. Ya veo, dijo lentamente. ¿Y cómo lo sabe, señor Pembroke? Él hizo una pausa. Su mirada se desvió hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchara. Digamos que he estado haciendo algunas investigaciones. La señora Price tenía una relación con un hombre de fuera del pueblo. Alguien que, podríamos decir, ha estado menos que entusiasta acerca de su paradero estos últimos días. La señorita Marple no reaccionó. Simplemente esperó, sabiendo que Pembroke nunca ofrecía información sin esperar algo a cambio. Estoy segura de que sabe más de lo que dice, murmuró, con voz suave pero firme. Pembroke vaciló, sus ojos brillando brevemente. Quizás, respondió, con una leve sonrisa. Pero le dejo a usted la tarea de descubrirlo. Después de todo, tiene talento para estas cosas. La señorita Marple le devolvió la sonrisa, aunque no era cálida. Sí, señor Pembroke, lo tengo. Cuando él se marchó, la señorita Marple permaneció en silencio, procesando la nueva información. Un hombre de fuera del pueblo, una conexión oculta, un motivo enterrado bajo las apariencias. Era una pista, un hilo que la llevaría a alguna parte. Y ella lo sabía. Solo era cuestión de tiempo antes de que desentrañara toda la historia. El pueblo, usualmente tranquilo, parecía distante, su corazón oprimido por un crimen que se negaba a ser olvidado. La venta de garaje navideña aún continuaba, pero había perdido toda su alegría. Las decoraciones festivas parecían fuera de lugar, y la charla habitual había sido reemplazada por susurros apagados. Todos en la sala sabían que algo terrible había sucedido, pero nadie se atrevía a decirlo. La señorita Marple observaba las reacciones con atención, su mente trabajando en silencio. Había notado cada cambio en el lenguaje corporal, cada inflexión de voz. Ahí, en esos matices, yacían los secretos enterrados bajo la superficie.
Los hilos comenzaban a tensarse. Poco después del mediodía, decidió que era hora de un enfoque más directo. Ya había hablado con el agente Berry, pero sus esfuerzos habían sido dispersos y poco concluyentes. Berry era joven y nuevo en este tipo de investigación, y sus intentos de interrogar a los aldeanos solo habían producido nerviosas vacilaciones y banalidades vacías. La señorita Marple sabía que las verdaderas respuestas no vendrían de la policía, sino de la gente que tenía algo que ocultar. Una a una, desentrañaría sus mentiras. Su primer destino fue la vicaría. El reverendo Clive Hawthorne estaba en su estudio cuando ella llegó. Su rostro, como siempre, era una imagen de calma serena. Su esposa, Agnes, no estaba en ninguna parte, pero la señorita Marple ya había tomado nota de su comportamiento anterior, inquieto, evasivo, evitando el contacto visual. Había algo tenso en la relación entre ambos. El reverendo Hawthorne se puso de pie al verla entrar y le ofreció una cálida, aunque distante, sonrisa. Señorita Marple, qué gusto verla. Confío en que se encuentre bien, a pesar de los desafortunados sucesos del día. Gracias, reverendo, respondió ella con tono educado, pero firme. Me temo que no estoy aquí por cortesías. Hay asuntos más urgentes. Él vaciló un instante antes de recuperar su calma. Por supuesto. Supongo que se refiere a la muerte prematura de la señora Price. La señorita Marple asintió y tomó asiento frente a él. Sí, reverendo. Verá, he estado pensando, y hay ciertas cosas que no terminan de cuadrar. La sonrisa del reverendo Hawthorne titubeó, esta vez de manera más visible. No estoy seguro de entender, señorita Marple. Por supuesto que sí, replicó ella suavemente. Por ejemplo, su reacción esta mañana. Usted y su esposa abandonaron la escena con bastante prisa, sin ofrecer palabras de condolencia ni hablar con nadie. Me pareció extraño. El vicario se tensó. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la ventana, sus dedos presionando el borde del escritorio. Le ruego me disculpe, señorita Marple, pero comprenderá que estos asuntos son difíciles para todos nosotros. Mi esposa y yo, simplemente queríamos estar solos. ¿Sola?, repitió la señorita Marple, con una voz tan suave como un bisturí. Interesante. Verá, también me han dicho que la señora Price mantenía relaciones bastante conflictivas con ciertos miembros de la aldea, incluyéndolo a usted, si no me equivoco, reverendo. Quizás estaba más involucrado con ella de lo que quisiera admitir. El rostro del reverendo Hawthorne palideció, y por un breve instante, la señorita Marple vio algo brillar tras sus ojos. Miedo, quizás, o tal vez culpa. Desapareció en un instante, reemplazado por la máscara practicada de un clérigo que hacía mucho tiempo aprendió a controlar sus emociones. No sé de dónde vienen esos rumores. Vengo de, dijo, alzando la voz. La señora Price era una mujer difícil, pero eso no significa que yo tuviera ningún conflicto personal con ella. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos entrelazándose con los suyos. No, reverendo, estoy segura. No tenías ningún conflicto personal. Pero es curioso cómo no mencionaste que tu esposa, Agnes, fue vista hablando con la señora Price hace apenas unos días antes de su muerte. De hecho, se dijo que tuvieron un intercambio bastante acalorado. El vicario entrecerró los ojos, la mandíbula apretándose. Se equivoca, señorita Marple. Te aseguro que no existió tal intercambio. La señorita Marple sonrió suavemente, aunque su mirada tenía un filo acerado. No creo serlo, reverendo. Y creo que sabes exactamente de qué estamos hablando. Se hizo un largo silencio. El reverendo Hawthorne parecía estar sopesando sus opciones, decidiendo si despedirla directamente o si ofrecer una explicación. Finalmente suspiró, reclinándose en su silla. Muy bien, dijo en voz baja y resignada. Hubo un desacuerdo, pero no era lo que usted piensa. La señora Price tenía información. Información que podría habernos arruinado a ambos. Mi esposa y yo estábamos intentando asegurarnos de que no se escapara. ¿Y qué información era esa?, preguntó Miss Marple, con voz suave pero llena de silenciosa determinación. El reverendo Hawthorne vaciló. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, como si estuviera considerando si continuar.
La señorita Marple no insistió más. Ya tenía su respuesta. La señora Price había estado en posesión de algo que amenazaba a los Houston. Quizás un secreto, quizá un error financiero. Fuera lo que fuese, había sido suficiente para llevar al vicario y a su esposa a tomar medidas desesperadas. Gracias por su honestidad, reverendo, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Usted ha sido de gran ayuda. El vicario asintió, aunque su semblante permaneció sombrío. Espero que entienda la carga de estos asuntos, señorita Marple. No es fácil enfrentarse al pasado de uno. Cuando la señorita Marple abandonó la vicaría, sus pensamientos se arremolinaban. Los Houston tenían algo que ocultar, eso estaba claro. Pero si su secreto los había impulsado al asesinato, quedaba por ver. Una cosa, sin embargo, era segura. Miss Marple se acercaba. Se volvió hacia la calle, con la mente ya avanzando hacia el siguiente paso. En ese pueblo había más secretos de los que había imaginado inicialmente, y uno a uno los descubriría todos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todavía quedaba algo esquivo, algo que no terminaba de cuadrar. El vicario había admitido haber tenido un intercambio acalorado con la señora Price, pero había algo en sus ojos, algo que insinuaba una implicación más profunda. Aún así, no era suficiente. Todavía no. Necesitaba más. Mientras bajaba por el sendero cubierto de nieve, los ojos de la señorita Marple divisaron una figura familiar de pie a lo lejos. Emma Hagwood, la joven que había hablado nerviosa sobre la figura que vio abandonar el lugar. La señorita Marple había notado la incomodidad de Emma antes, pero ahora comprendía que su historia era más compleja de lo que había dejado entrever. Emma estaba más involucrada en este misterio de lo que parecía. La señorita Marple se ajustó el chal y se acercó a donde estaba Emma, envolviéndose los brazos para mantener el calor. El rostro de Emma seguía pálido. Sus ojos escudriñaban el suelo, absortos en sus pensamientos. No se percató de la llegada de la señorita Marple hasta que la mujer mayor estuvo justo a su lado. «Señorita Hagwood», saludó la señorita Marple suavemente, con voz dulce pero firme. «Ha sido muy valiente hoy. Pero hay cosas sobre esta situación que no me estás diciendo, ¿verdad?» Los ojos de Emma se abrieron de par en par, apartando la mirada como si las palabras de Marple la hubiesen sobresaltado. Permaneció en silencio un momento, el cuerpo tenso. Yo no sé a qué te refieres», dijo Emma en voz baja, temblorosa. «Por supuesto que sí», respondió la señorita Marple con su tono característico, tranquilo pero firme. «He estado observándola. Señorita Hagwood, ha estado nerviosa, insegura de sus propias palabras. Hay algo que la preocupa, algo que sabe pero teme decir». Emma se removió incómoda, bajando la mirada. «Yo no sé qué quiere de mí, señorita». Los ojos de Marple se suavizaron. «Quiero la verdad, señorita Hagwood. Esa misma verdad que tienes demasiado miedo de decir en voz alta. Viste algo en la venta de garaje. Algo que no comprendiste del todo en ese momento, pero ahora está claro. Viste a alguien marcharse. ¿No es así? No estabas adivinando». Emma vaciló, conteniendo la respiración en su garganta. «Vi a alguien, pero no sabía quién era. Me pareció ver a James irse, pero no era él». «¿No podía ser James?», repitió la señorita Marple, arqueando una ceja. «¿Estás diciendo que era tu marido?» No sé qué vi, pero vi a alguien irse deprisa. Pensé que era él. No podía estar segura, pero lo creí. «Era James», susurró Emma, la voz entrecortada. La señorita Marple la estudió con atención. «¿Por qué ibas a pensar que era tu marido, señorita Hagwood? Seguramente sabría si era él o no». Las manos de Emma temblaban mientras las entrelazaba. «No sé. Fue tan rápido, pero lo vi. Bueno, eso creí. Estaba confundida. Mi mente corría y entonces, lo vi». La señorita Marple respiró hondo. Aquello era la grieta en las historias que podría darle las respuestas que necesitaba. «¿Quieres decirme qué está pasando realmente entre usted y su esposo, señorita Hagwood?», preguntó Miss Marple en voz baja. «¿Hay algo más en su matrimonio de lo que ha compartido?». Emma alzó la vista rápidamente para encontrarse con los ojos de Marple. Parecía como si fuera a echar a correr, pero en cambio se quedó quieta, los hombros caídos. Por un momento, solo hubo silencio.
Luego, con un suspiro tembloroso, Emma habló. No es lo que piensa, murmuró. James y yo hemos estado teniendo problemas financieros. Ha habido cuestiones con el dinero, y me ha estado ocultando cosas. No sabía qué pensar. Y entonces, la señora Price, ella sabía. ¿Sabía qué? Presionó Miss Marple suavemente. Sobre el dinero, las deudas. James estaba pidiendo dinero prestado a personas a las que no debía. Y la señora Price iba a desenmascararlo, dijo Emma, su voz apenas un susurro. Creo que ella lo estaba chantajeando. Lo amenazó. Y él me dijo que podía manejarlo. Pero nunca supe cómo, ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La señorita Marple dejó que el silencio se asentara. Las palabras de Emma habían abierto algo importante, pero no era suficiente para reconstruir toda la imagen. Sin embargo, había dado con un detalle crucial: la conexión entre la señora Price y James, y la posibilidad de que ella lo hubiera estado chantajeando. ¿Es por eso que su marido se marchó temprano de la venta?, preguntó la señorita Marple con tono cortante. Emma asintió lentamente. Sí, creo que fue para evitar lo que ella podría decir. Pero no lo sé. No sé si él estaba allí cuando sucedió. ¿Pero crees que podría haber sido él?, terminó Marple por ella, su voz tranquila pero llena de significado. Esa es una sospecha que merece ser investigada. Emma bajó la cabeza, el rostro enrojecido de vergüenza. Nunca quise que esto sucediera. Solo quería que todo desapareciera. ¿Y ahora te preocupa que alguien la haya matado para que se callara?, dijo la señorita Marple, entrecerrando los ojos. Alguien cercano a ella. Alguien que tenía más que perder si hablaba. Emma no respondió. Solo asintió, sintiendo el peso de sus propias palabras hundirse en ella. La señorita Marple se dio la vuelta, procesando la nueva información. James estaba involucrado. No había duda de eso. Pero si él fue quien mató a la señora Price, o si alguien actuó para protegerlo, aún no estaba claro. Los instintos de la señorita Marple le decían que aún quedaba mucho por descubrir. Mientras regresaba caminando hacia el centro del pueblo, sintió que la tensión en el aire se hacía más pesada. Las piezas finales empezaban a encajar, pero la señorita Marple sabía que debía ser paciente. La verdad estaba más cerca que nunca, pero aún quedaba un último giro inesperado. Los aldeanos habían vuelto a sus rutinas, pero la corriente subterránea de tensión nunca se disipó por completo. Los rumores sobre la muerte de la señora Price seguían circulando, cada uno más extravagante que el anterior. La policía, dirigida por el agente Berry, no parecía estar más cerca de ninguna respuesta concreta, aunque la verdad se volvía más clara para Miss Marple con cada hora que pasaba. Había visitado a todas las figuras clave, cada posible sospechoso, y ahora el último hilo estaba listo para ser tirado. Era hora de enfrentarse a James Hagwood. La señorita Marple lo había estado observando de cerca durante días. Su habitual compostura se había desvanecido, reemplazada por una tensión nerviosa imposible de ignorar. Se había vuelto más solitario, evitando incluso las interacciones sociales más simples. Pero eso, sabía la señorita Marple, a menudo era el rostro de la culpa, el de un hombre que temía ser descubierto en una mentira. Cuando llegó a la casa de los Hagwood esa tarde, el ambiente dentro era tan pesado como la nieve que continuaba cayendo afuera. James la recibió en la puerta con una sonrisa forzada, claramente nervioso. Iba vestido de manera informal, pero sus ojos delataban su inquietud. «Señorita Marple», dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar, «no la esperaba hoy. ¿Puedo ayudarla en algo?» «En realidad, señor Hagwood», respondió la señorita Marple con voz tranquila y medida, «hay bastante en lo que puede ayudarme. He estado reflexionando, y creo que deberíamos tener una conversación sobre la señora Price». Su rostro se tensó al oír el nombre. Por una fracción de segundo pareció dispuesto a retroceder, pero luego se obligó a mantener la calma. «¿Y ella?», preguntó, con un dejo de actitud defensiva. «He aprendido bastantes cosas sobre ella», dijo la señorita Marple en voz baja. «Tenía muchos secretos, ¿no es así? Y parece que usted estaba profundamente involucrado con ella, señor Hagwood. Pero no me parece el tipo de hombre que suele tener desacuerdos personales, al menos, no del tipo que conducen a la violencia». James se puso rígido. «No sé qué está insinuando, señorita Marple».
Creo que sí lo sabe, continuó la señorita Marple, con mirada inquebrantable. Creo que usted sabía muy bien que la señora Price iba a desenmascararlo. Ella estaba involucrada en algo que usted intentó mantener oculto, y temía que lo arruinara. James apretó la mandíbula y dio un paso atrás, visiblemente inquieto. No sabe de qué está hablando, murmuró, la voz temblorosa. ¿Verdad que sí? Preguntó la señorita Marple en voz baja, manteniéndose firme, como una aguja que encuentra el hilo. Verá, señor Hagwood, su esposa me dijo que usted tenía problemas económicos, y la señora Price lo estaba chantajeando. No se necesita mucha deducción para averiguar qué podría haber sucedido a continuación. Se giró brevemente, con la mano agarrándose al respaldo de una silla, como si intentara estabilizarse. Luego, con un suspiro resignado, la encaró otra vez. «Te equivocas», dijo con voz apagada. «No fue así. No fue chantaje. Era otra cosa, completamente distinta. No iba a exponerme. No, no era eso. Solo intentaba mantener todo junto». La señorita Marple lo estudió detenidamente. «¿Qué es lo que intentas mantener juntos, señor Hagwood?», preguntó con calma. «Las deudas, las mentiras, o quizás algo más. Algo que destruiría tu vida si la verdad saliera a la luz». Él no dijo nada, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia la ventana, como si pudiera ver algo más allá de la habitación que le recordaba su propia culpa. «Nunca quise que nadie saliera herido», susurró con voz ronca y temblorosa. «Intenté enmendarlo, pero todo se descontroló. Pensé que podría arreglarlo, pero nunca fue así. No estaba previsto que muriera». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. «Lo tengo», dijo en voz baja. «Entonces, ¿no te referías a la señora Price? ¿Morir? Pero dices que estabas involucrado en su muerte». El rostro de James se contorsionó. Sus manos temblaban. «No la maté», dijo con voz quebrada. «Lo juro, no lo hice». «Pero yo». «Estabas allí», interrumpió la señorita Marple con tono agudo. «La viste. Tuviste la oportunidad. Estabas lo suficientemente desesperado como para hacer cualquier cosa con tal de que se callara. No fuiste tú quien la mató directamente, pero te aseguraste de que la situación se agravara». James dio un paso hacia ella, la voz alzándose con desesperación. «¿Qué quieres decir? ¿De qué me acusas?» La señorita Marple no se movió. «No le estoy acusando, señor Hagwood. Le pido que confiese. La presión a la que estaba sometido, la amenaza de la señora Price, fue demasiado para usted. Hizo lo que muchos hombres harían. Dejó que otro se encargara. La llevó al límite, donde otra persona podría hacer el trabajo por usted». El rostro de James palideció. Su respiración se aceleraba. Miró a su alrededor, los ojos corriendo de la puerta a la ventana, calculando sus opciones. «No quería que nadie muriera», repitió, más para sí mismo que para la señorita Marple. «No quería que esto sucediera». La señorita Marple permaneció en silencio un momento, permitiéndole procesar su culpa. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, preguntó: «¿Quién lo hizo? ¿Señor Hagwood? ¿Quién mató a la señora Price?» Él dudó. Sus ojos se desviaron hacia la puerta. Su mente parecía acelerarse, desgarrada entre la confesión y la autoconservación. La señorita Marple sabía que, en ese instante, él no solo evitaba la verdad, luchaba contra ella. Si había ordenado directamente la muerte o había dejado que otro lo hiciera, la culpa seguía siendo suya. «¿Quién lo hizo?», repitió la señorita Marple, su voz suave pero insistente. Finalmente, James bajó la cabeza, los hombros caídos por la derrota. «No fui yo», murmuró con voz apenas audible, «pero sé quién lo hizo». La señorita Marple sonrió interiormente. Había tendido la trampa, y ahora la confesión final estaba al alcance. Pero aún quedaba un giro más, una última pieza por descubrir. La verdad no se había revelado por completo, aunque se acercaba. Sus palabras estaban cargadas de culpa, pero teñidas de algo más oscuro: miedo, o quizá arrepentimiento. La señorita Marple ya lo había visto antes, un hombre al borde del colapso, consciente de su participación en un crimen, pero reacio a afrontarlo. «¿Quién lo hizo, señor Hagwood?», repitió con suavidad. James se quedó inmóvil unos segundos.
sus ojos muy abiertos por el terror, su respiración errática, el pecho subiendo y bajando mientras asimilaba la realidad de lo que estaba a punto de revelar. La señorita Marple no dijo nada. Le dio espacio para enfrentar su conciencia. Finalmente habló, con voz temblorosa. No fui yo. No la maté. Pero sé quién lo hizo. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Su expresión firme. Ya ha admitido su participación, señor Hagwood. Pero, ¿quién más está involucrado? ¿Quién es el culpable real? ¿Quién le quitó la vida? James tragó saliva con dificultad. Sus ojos se movían nerviosos por la habitación, buscando una vía de escape. Era Víctor Pembroke. El corazón de la señorita Marple se aceleró. Pembroke, el historiador local, el hombre que siempre parecía estar en el lugar y momento adecuados. El hombre que ya había despertado sus sospechas más de una vez. La multitud permaneció en silencio. El aire estaba cargado con el peso de la verdad. La señorita Marple esperó un momento antes de continuar. Sin embargo, dijo, con voz firme pero serena, hay una cosa más. El señor James Hagwood, acreedor de la señora Price, también tuvo su papel. Si bien no fue directamente responsable de su muerte, fue cómplice al permitir que la situación se agravara. Tenía sus propios problemas financieros, y cuando la señora Price se convirtió en una amenaza para él, pasó a formar parte de la red de engaños que rodeó su asesinato. Miró a la multitud, sus ojos encontrando los de los aldeanos uno por uno. La verdad, como siempre, es complicada. Pero debemos recordar las consecuencias de los secretos, como pueden dañar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. La muerte de la señora Price no fue el resultado de un solo acto, sino la culminación de muchas vidas entrelazadas por mentiras y medias verdades. Los aldeanos asintieron lentamente. Algunos bajaron la mirada. Otros intercambiaron silenciosas miradas de comprensión. La verdad había sido revelada, y ahora solo quedaba una cosa por hacer. Se hará justicia, dijo la señorita Marple suavemente, con la voz llena de serena resolución. La ley seguirá su curso, pero espero que nosotros, como comunidad, aprendamos de esto. Que no olvidemos las lecciones que estos días oscuros nos han enseñado. Cuando la señorita Marple bajó del podio, sintió una tranquila satisfacción. El caso estaba cerrado. La verdad había salido a la luz. Y aunque el pueblo nunca volvería a ser el mismo, había una sensación de paz, la paz que nace cuando la verdad reemplaza a la mentira, y cuando aquellos que escondieron la oscuridad finalmente enfrentan la luz. Mientras regresaba a su cabaña, el pueblo que dejaba atrás parecía respirar un poco más aliviado. La tormenta había pasado, y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, la claridad de la verdad había devuelto el orden una vez más. Sus secretos al descubierto, y su futuro, por fin, en sus propias manos.